Con mucha frecuencia y recientemente además, recibo preguntas sobre en qué situación se encuentran las almas del purgatorio o qué cosa sucede exactamente en el purgatorio. Y existe un deseo comprensible, pero un deseo un poco infundado, por lo que voy a explicar, de tratar de comprender exactamente cómo funciona, entre comillas, el purgatorio y qué pasa dentro del purgatorio. Y hay que entender que lo primero que nos enseña la Iglesia es que todos aquellos temas que se conocen teológicamente bajo el término teológico de los novísimos, ¿no? Que no significa los más nuevos, sino todo lo que constituye en el final de la vida de los seres humanos, la muerte, el juicio final, el juicio personal, el purgatorio, el cielo y el infierno. Estas son realidades que ocurren en una dimensión distinta al tiempo y al espacio en el que nosotros vivimos. Y por tanto, es simplemente imposible a un hombre, a un ser humano que está viviendo en el mundo actual, comprender los misterios de cómo va a ser el cielo, el infierno o el purgatorio o el juicio. Nosotros sabemos cosas fundamentales, pero no entendemos detalles. Y es importante entender que es lo mismo en el purgatorio. En el purgatorio, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Sabemos que es un lugar espiritual y como es un lugar donde se encuentran las almas, no es un mismo lugar físico como el que nosotros nos encontramos, pero es un lugar, vuelvo a repetir, están en una dimensión distinta al tiempo y al espacio. Y en consecuencia, tratar de imaginarnos cómo es el purgatorio no ayuda para nada. Acá hay que utilizar la razón y comprender lo que puedo comprender. Y luego comprender que lo que no puedo comprender es natural que no lo comprenda. Veremos tal cual es el día en que participemos de esas realidades, cuando muramos, cuando las veamos. Por tanto, lo que la Iglesia enseña sobre el purgatorio está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Es un lugar donde las almas purifican todas aquellas imperfecciones que impiden que un alma que, aunque tuvo la decisión fundamental de seguir a Dios y la intención y los actos, y murió en estado de gracia, no en pecado mortal, sin embargo, le falta purificar para el encuentro definitivo. Para utilizar una figura, es como si Dios fuera un fuego y nosotros, para unirnos con el fuego, la única forma en que podemos hacerlo es volviéndonos fuego nosotros mismos. Cualquier otra cosa que no es fuego, que se arroja al fuego, se quema, se consume. Y en consecuencia, en el purgatorio, nuestras imperfecciones se consumen. ¿Cuánto tiempo toma? Hay personas que dicen, Alejandro, la Iglesia nos dice que cuando se celebra una misa con indulgencias plenarias, la persona sale inmediatamente del purgatorio y entra al cielo. Cuando se ofrece una indulgencia plenaria por un alma del purgatorio, esta alma efectivamente sale inmediatamente del purgatorio al cielo. Sin embargo, en Fátima nosotros vemos que cuando los videntes de Fátima preguntan por una amiguita, la Virgen les dice que esa niñita va a estar en el purgatorio hasta el fin de los tiempos, hasta que llegue Jesucristo en su gloria a juzgar a vivos y muertos. Entonces la gente se confunde, se asusta y dice, bueno, pero si por esa niña se puede ofrecer una misa con indulgencia plenaria, como son las misas para difuntos, se puede ofrecer un acto con una indulgencia plenaria por el año de la misericordia, por ejemplo, que podemos obtener indulgencia plenaria cruzando la puerta santa y cumpliendo con los requisitos de las indulgencias plenarias. Una vez más, aquí nosotros no sabemos cómo funciona el tiempo en el purgatorio. Recordemos
lo que nos dice el salmista. Un día en tu presencia son más que otros 1000. Un día en la presencia de Dios son más que otros 1000. Un día para el tiempo de Dios son 1000 en otro lado. Y al revés. En consecuencia, sí, para el tiempo contado humanamente, la acción de una gracia puede ser inmediata. Pero como no conocemos cómo funciona el tiempo en el purgatorio, porque la realidad, una vez más, de tiempo y espacio en el que nosotros vivimos hoy en día, que son fundamentales para entender la realidad, tiempo y espacio, donde estamos, qué tiempo es, puedo programar mi vida, puedo desplazarme, todo en base a esas dos categorías fundamentales de tiempo y espacio. Esas dos categorías de tiempo y espacio son distintas una vez que se acabe esta vida. Esa es la razón por la cual el católico reza permanentemente por los fieles difuntos. Cuando mi hermano Sergio falleció hace poco más de un año, inmediatamente ofrecemos la misa con indulgencia plenaria. Él recibió la indulgencia plenaria, pero yo no sé cómo funciona el purgatorio, no lo sé, no lo sabe nadie. Y con la iglesia sé que es un tiempo de purificación. Y en consecuencia, yo haría mal si soy inconsciente de este misterio del tiempo en el purgatorio y dejo de rezar por mi hermano porque ya ofrecí una indulgencia plenaria por él o porque recibió una indulgencia plenaria en el momento de la muerte o porque celebramos una misa que tiene indulgencia plenaria para el difunto, la misa exequial, con todos los auxilios de nuestra fe y de nuestra religión. ¿Debería dejar de rezar? ¿Debería simplemente dedicarme a rezarle a él, asumiendo que está en el cielo? No. Lo mismo con mi papá, que falleció, mi hermana Sandra, que también falleció del mismo cáncer, en distintos momentos. El más reciente, mi hermano Sergio, como recordarán algunos de los que me escuchan hace más de un año, porque compartí lo que significó esa experiencia para mí, mi hermano menor, el menor de todos. Entonces, es importante que nosotros comprendamos como católicos este misterio, que nosotros nos encontramos en un misterio. Y el mismo San Pablo, recuerden ustedes, en la carta a los Corintios, cuando habla de la muerte y del tiempo futuro y del juicio, dice, atención, voy a revelarlos un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados el día que suene la trompeta, es decir, el día que venga el Señor. ¿Qué es lo que nos está diciendo San Pablo? Nos está diciendo que todas estas cosas que corresponden al futuro, una vez más, todo aquello que la teología católica llama los novísimos, la muerte, el juicio, el cielo, el infierno, el purgatorio, estos temas no son plenamente comprensibles para nosotros. Hay cosas que conocemos, el cielo y el infierno serán respectivamente el gozo infinito y la perdición infinita, serán para siempre. Nadie podrá salir de ellos. Sabemos cómo se va al infierno, muriendo en pecado mortal. Conocemos estas cosas que la doctrina de la Iglesia nos revela en base a lo que Jesucristo mismo enseñó. Pero nunca vamos a poder comprender esos misterios plenamente. Y tenemos que ser conscientes de ello y tenemos que aceptarlo. Y tenemos que tener paz, calma y mucho sentido común cuando abordamos estos temas. No nos dejemos llevar por una curiosidad malsana. ¿Deseo de conocer? Por supuesto que sí. ¿Alguien quiere leer y conocer al máximo posible el tema de los novísimos? Vaya al último tomo del manual de teología dogmática y allí verá el tema de los novísimos explicado según la doctrina del catecismo, la doctrina de las Sagradas Escrituras, las enseñanzas de los padres de la Iglesia, hasta donde se puede conocer. El famoso manual de teología dogmática del padre Michael Schmaus, el que fue profesor del cardenal Ratzinger, del Papa Benedicto XVI. Es importante comprender que
hasta cierto punto la iglesia entiende estas cosas, entiende estos misterios. Pero la principal enseñanza es que se trata de un misterio y se trata de una realidad, de un lugar y de un tiempo que es completamente distinto de la realidad del espacio y del tiempo que vivimos acá. Y en consecuencia, nunca en esta tierra y en esta vida vamos a llegar a comprenderlo plenamente, pero lo que nos enseña la Iglesia es más que suficiente para que tomemos las medidas claras y suficientes. ¿Qué me cuesta a mí rezar por las personas que amo? A mí no me cuesta. Rezar por la salvación eterna de mi padre, de mi hermana Sandra, de mi hermano Sergio, de mis abuelos. No me cuesta nada. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Para qué me problematizo? Bueno, pero de repente ya salió del purgatorio. Bueno, si salió del purgatorio, el Señor utilizará mi oración para otra alma del purgatorio. No va a ser en vano. Ninguna oración es en vano. Entonces, no hay que hacerse enredos que son innecesarios y que solamente sirven para confundirnos en vez de aclararnos. Y el camino al Evangelio, el camino a la vida cristiana, es un camino diáfano, claro, sencillo, que cualquiera puede seguir. Y eso es lo importante. Que tengas un buen día.